Para no sobrecargar el aula virtual, como hay tres horarios donde se da la misma clase, los miércoles de la mañana, los miércoles de la tarde y los viernes al mediodía, si no tendríamos como muchos links en el aula virtual. Por eso se decidió no grabarlos, que no hace falta, entonces nos dijeron que no hacía falta. Pero sí les vamos a subir el PowerPoint que estamos usando ahora, es el mismo que usaron a la mañana, porque coordinamos con el profe de la mañana y es el mismo que se va a usar el viernes. Así que bueno, ahí pueden ver todo lo que trabajamos hoy. Y sí, a partir de la semana que viene seguramente ya tengan disponible el material. ¿Están pudiendo ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, sí. Bueno, ahora voy a arrancar con la clase. Sí, el único comentario que les hago es que como voy a estar con la presentación, voy a ir chequeando el chat cada tanto, porque tengo que moverme de una pantalla a la otra, con lo cual si hay algo urgente en el chat, me pueden interrumpir o me pueden decir, sí, o sea, ahora los estoy leyendo, pero cuando esté hablando, si no se entiende, si quieren que vuelva o algo de eso, me pueden decir directamente. Por las dudas, porque vi que algunos alumnos preguntaban recién, este sería el primer práctico de política económica, ¿sí? Por dudas hayan entrado a otra materia por error creyendo que era este link, este es el link de la clase de política. Profe, una pregunta porque me acabo de unir. ¿Vos siempre Sí. es el mismo link para el práctico? Para los prácticos en este horario siempre va a ser el mismo link. Hay un link para el práctico de hoy a la mañana, digamos, que es el de 11 a 1, y hay un mismo link siempre para los prácticos de los viernes. Siempre se da la misma clase, ¿sí? Esto es importante. A veces coincide el profe, a veces no, pero siempre es el mismo material y tratamos de coordinar en el contenido, en cómo lo dictamos. Así que si ustedes no se pueden conectar, capaz en, no sé, el miércoles a la tarde y pueden hacerse un huequito el viernes al mediodía, se conecten en ese horario, no hay problema. En el aula virtual ya están cargados los 3 links, tanto por si entran a la sala, como están ustedes ahora, o para la transmisión en directo, si no alcanzaron a entrar por la cantidad de alumnos, pueden entrar a la transmisión, también eso lo van a tener disponible. Bien. Bueno, si les parece, vamos a arrancar entonces. Lo que tenemos sí, el práctico del lunes era de repaso, era como para tener en cuenta, estar todos en la misma sintonía respecto de lo de oferta y demanda agregada de Mankey, que es el modelo que ustedes vieron en macro. Bueno, si les parece vamos a arrancar el práctico. Este sería el primer práctico de la guía que van a tener disponible a partir de fines de esta semana, comienzo de la semana que viene, donde trabajamos los contenidos de las primeras unidades referido tanto a lo que es los objetivos, los instrumentos de la política económica, lo que son las instituciones y lo que son los planes económicos, ¿sí? Entonces vamos a hacer como un repaso en esta clase, para que ustedes tengan en cuenta. En general las clases de práctico de esta materia, nosotros les damos algunos verdaderos falsos o algunos múltiple opción para que practiquen o para que traten de ver cómo entendieron los contenidos. Entonces en esta clase lo que vamos a hacer es vamos a ir repasando algunos de los objetivos y de los instrumentos, digamos un poquito el contenido teórico, y después vamos a ver cuáles son las preguntas de cada uno de esos temas, ¿sí? Más o menos para que no sea tan pesado. La idea es que, bueno, que ustedes vayan, digamos, interactuando, que vayan tratando de resolver por su cuenta. Acuérdense que los parciales son todos múltiple opción, con lo cual practicar con este tipo de alternativas sirve, y si se restablece la presencialidad, en algún momento los finales tenían ensayos, o bueno, se les podría preguntar algo similar a los ensayos en la instancia oral si sigue la virtualidad, ¿sí? Entonces son los dos esquemas con los que nosotros evaluamos en la materia.
Bueno, la primera, lo que ya vieron hasta ahora en el contenido teórico refiere a los objetivos, instrumentos de la política económica, es decir, la primera parte, la introducción. Después hablamos un poco de las instituciones y un poco de los planes económicos. Si vamos a hacer un breve, digamos, repaso, primero tomar en cuenta que se entiende por política económica a esto de combinar distintos instrumentos. Yo siempre digo que los instrumentos de política económica es como la gran caja de herramientas que tiene el hacedor de política, el gobierno de turno, si se quiere, y que generalmente la caja de herramientas es siempre la misma, ¿sí? Para todos los hacedores de política. Y cómo lo combinan para lograr los objetivos depende particularmente ya de cuáles son los objetivos prioritarios en cada gestión de gobierno, de cuál es la ideología económica, cuál es el tipo de instituciones que trata de fomentar, digamos, de todo este marco que estamos viendo en la materia, va a depender cómo se usan o dejan de usar algunos instrumentos para lograr o para favorecer ciertos objetivos por sobre los otros. Lo primero que hay que distinguir, entonces, en esta parte, es perdón, ahí me están pudiendo escuchar, que ahí está, veo que en el chat algunos dicen que no me escuchan. Sí, profe. Ah, genial, bueno, perdón. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es distinguir cuáles son los objetivos y cuáles son los instrumentos. Entonces, primero, recordar que los objetivos son aquellas cosas que se quieren lograr, ¿sí? Son nuestras metas o nuestros horizontes cuando nosotros hacemos política económica. Los objetivos principalmente se pueden resumir, si se quiere, en estos grandes ejes que tenemos planteados en la diapositiva. Uno de los objetivos que generalmente todos los gobiernos tienen, o todas las economías tratan de alcanzar, es el crecimiento económico. Es decir, que su economía crezca o aumente su Producto Bruto acorde a su senda de producción natural, ¿sí? Entonces, que se alcance el PBI potencial, que es el que se conoce, y que la economía esté funcionando en su máximo potencial. Ese sería el objetivo. Acuérdense, cuando ustedes vieron otras materias, como por ejemplo, cuando vimos en macroeconomía, casi siempre el objetivo era, que aumente el nivel de ingreso en 200, en 2000, en 500. Que aumente el nivel de ingreso, lo que nos está diciendo es que el PBI aumente, que la producción de esa economía aumente. Entonces ese va a ser el primer objetivo, el de crecimiento económico. Después, en la materia vamos a ir revisando cada uno de los objetivos y cada uno de los instrumentos y cada una de las políticas específicas que se pueden aplicar. Esto es importante, el crecimiento, porque se supone que economías con mayor crecimiento tienen mayores herramientas o mayores recursos para hacer frente a otros problemas, a otras problemáticas comunes o que son de gran interés en materia económica, ¿sí? Entonces, si bien no necesariamente una economía que crece es una economía que tiene menos pobres, se supone que las economías que crecen tienen más herramientas porque tienen más recursos, porque recaudan más impuestos, porque tienen más empleo, digamos, tienen mayores capacidades para hacer frente a la pobreza, al desempleo o a otras problemáticas de tinte socioeconómico. Entonces, el crecimiento va a ser el primer objeto de política económica. El segundo objetivo refiere al pleno de empleo. Por el pleno de empleo vamos a entender la ocupación plena de todos los que produzcan sin capacidad ociosa, que no exista mano de obra inutilizada, que toda la capacidad tecnológica se utilice, que toda la capacidad de recursos naturales o de tierra también esté en plena ocupación. Y acá va a aparecer como un concepto
interesante el hecho de que, bueno, existe un nivel de desempleo que es compatible con el pleno empleo. Sí, el pleno empleo no quiere decir que no hay ninguna persona desempleada, sino que la proporción de desempleo es baja. ¿Y es baja por qué? Porque los mercados, en particular el mercado del trabajo, es un mercado que es, digamos, es rígido o es inflexible. Entonces esas rigideces del mercado hacen que exista desempleo. Pero un nivel bajo de desempleo no es malo, sino que es aceptable o que es permitido. Supongamos que todos ustedes se reciben mañana, entonces los que no están trabajando hoy van a salir a buscar trabajo. Bueno, todos ustedes entonces, cuando salgan a buscar trabajo, quienes no trabajan actualmente, van a ser desempleados. Pero eso no quiere decir que la economía empeoró de golpe, sino que, bueno, que no es automático. Ojalá que sí, pero por lo general uno cuando empieza a buscar trabajo no lo contratan al día siguiente. Y esas rigideces de que el mercado no es automático hacen que la economía, todas las economías, toleren o acepten un nivel de empleo óptimo o admitido, que es el que es compatible con el pleno empleo, ¿sí? El tercer objetivo se refiere a la estabilidad de precios, es decir, a que no exista inflación o que no exista una inflación también galopante o una se valora o las economías funcionan de manera óptima con niveles de inflación bajos, ¿sí? Pero también, digamos, el objetivo no necesariamente es el igual a cero. Cuando hablamos de inflaciones bajas nos referimos a menos de 2 cifras anuales, ¿sí? O sea, estamos hablando de inflación del 5% anual, del 8% anual, no más de eso. El otro objetivo que solemos tener en materia de política económica es la solvencia externa. La solvencia externa refiere a que la balanza de pagos, es decir, nuestras cuentas con el resto del mundo, se mantengan relativamente equilibradas, ¿sí? Acá sí el objetivo de solvencia externa va a ser que la balanza de pagos esté equilibrada, o sea, igual a cero, pero sí se va a entender que también puede existir un nivel de déficit que esté admitido siempre y cuando nos endeudemos o tengamos salida de capitales para lograr algún objetivo de largo plazo, o podemos tener superávit siempre y cuando ese superávit no sea sostenido en el tiempo. ¿Por qué el superávit no debería ser sostenido en el tiempo? Porque si recurrentemente nos sobran divisas, significa que nosotros no las estamos canalizando o no las estamos pudiendo utilizar en algunas otras actividades que son más productivas. Y el último objetivo que vamos a trabajar en la materia y de los cuales podemos decir que trata la política económica es la equidad distributiva. Es decir, que los recursos, digamos, o el ingreso de la economía se distribuya de manera homogénea o relativamente proporcional entre los agentes económicos que participan en esa, en esa economía, ¿sí? Entonces, esos serían los objetivos de política económica. A través de qué instrumentos se logra o se busca lograr esos objetivos. Bueno, los instrumentos son lo que yo les decía recién, la caja de herramientas. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado para lograr todos esos objetivos que planteamos recién? Bueno, puede hacer uso de la política monetaria, es decir, a través del Banco Central, de las tasas de interés, de la emisión monetaria, digamos, intervenir en alguno de las variables de la economía. Puede, digamos, modificar la política cambiaria, es decir, el acceso o la restricción o el valor de la divisa o de la moneda extranjera, digamos, el tipo de cambio,
puede utilizar la política fiscal, es decir, a través de aumentos o variaciones en el gasto o en los impuestos de la economía, digamos, el Estado puede modificar la situación de las variables macroeconómicas, puede generar políticas arancelarias, que son aquellas que se aplican para cobrar retenciones o aranceles, digamos, que serían impuestos al comercio exterior, y puede aplicar regulaciones específicas en algunos mercados o en algunos áreas, digamos, de prestación de servicios que son relevantes para la economía, ¿sí? En general, si bien uno puede usar los instrumentos digamos, a gusto y piacere, digamos, sí aparece como una dominancia de algunos instrumentos para el logro de algunos objetivos, ¿sí? Entonces, en general, por ejemplo, si uno quiere lograr la estabilidad de precios, bueno, una de las principales formas para tratar, o una de las principales herramientas que se van a usar, o el instrumento apropiado para tal fin, va a tener que ver con el uso o el manejo adecuado de la política monetaria, ¿sí? Mientras que la política cambiaria, que tiene que ver con qué pasa con el tipo de cambio, va a afectar directamente a nuestro objetivo de solvencia externa. En el caso de la política fiscal, al igual que las regulaciones, los objetivos ya son un poco más amplios y se puede usar para lograr una distribución del ingreso diferente, para lograr crecimiento económico o pleno empleo. Y la política arancelaria también se va a utilizar por lo general para lograr el crecimiento. Sin embargo, en general, los hacedores de política buscan obtener varios objetivos al mismo tiempo, y para eso lo que buscan hacer es utilizar más de un instrumento al mismo tiempo. Y eso, digamos, como existe este problema o esta dificultad para decir, bueno, tenemos todos esos objetivos de política y tenemos todas las los diferentes instrumentos, entonces, ¿cómo hacemos para aplicar la política, o se justifica o no la intervención estatal? Aparecen las reglas universales, que son aquellas que suponen que se debieran cumplir para garantizar que la intervención en el mercado, las intervenciones en los distintos mercados, sean adecuadas o sean beneficiosas para la economía, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la política económica se puede, digamos, justificar, ya sea por motivos distributivos, por motivos, o sea, porque se quiere cambiar la distribución del ingreso, por motivos de que existan fallas o que el mercado no sea del todo eficiente, también puede justificarse la intervención del Estado. Y cuando se aplica la intervención del Estado, siempre se va a buscar que se cumplan estas tres premisas o estas tres reglas universales. Y la primera tiene que ver con que, bueno, que siempre se garanticen los derechos de propiedad y el cumplimiento de la ley, que se reconozca que los incentivos privados son importantes, entonces que los incentivos privados tienen que permanecer y que se trata de unificar los incentivos privados con los costos y los beneficios sociales, y que todas las políticas que se apliquen traten de ser sostenibles en el tiempo, ¿sí? Sean sanas, tanto las políticas monetarias como las políticas fiscales, como así también las políticas de endeudamiento, ¿sí? Que se busque un crecimiento o una sostenibilidad de largo plazo. Esos son los principios universales que se va a buscar que siempre se cumplan en materia de política económica. Cuando entonces nosotros vimos que aparecen distintos, tenemos todos los objetivos y tenemos todos los instrumentos. Sí, perdona, sí, decimos. En el chat dicen que si puede explicar el 2 de vuelta. Sí, gracias. Bueno, porque, ¿qué pasa? Muchas veces, digamos, volvemos a los principios universales, muchas veces se justifica la intervención estatal como de manera desmedida. ¿Sí? Imaginémonos una economía donde
no sé, el sector público, el ejecutivo interviene ante cualquier cosa y se expropia todas las empresas y hace como uso abusivo de poder, ¿sí? En una situación hipotética. En ese caso, no se están dejando actuar libremente los incentivos privados, es decir, no se deja que el mercado por sí solo dé respuesta a algunas cuestiones que podría resolver sin la intervención del Estado. Sí, porque los privados, los agentes privados tienen distintos incentivos que hacen que compren algunas cosas o que dejen de demandar algunas si el precio es muy alto, entonces los precios caen. Digamos, el mecanismo de mercado en algún aspecto funciona. Entonces, el Estado, antes de aplicar la intervención estatal, debe tener en cuenta de que una pata importante es el sector privado y que los incentivos propios del sector no se tienen que dejar de lado. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, que se tiene que tratar de unificar los incentivos privados con lo que se busca a nivel social. ¿Sí? Entonces, si bien los mercados por sí mismos a veces funcionan, bueno, si el mercado lo que está generando es una solución que es muy costosa a nivel social, porque supongamos, no sé, genera mucha contaminación, o porque genera mucho desempleo, o porque genera pobreza muy alta. En cualquiera de todos esos casos, lo que se tiene que tratar es que el mercado o los agentes privados adopten o se hagan propios de todas estas cuestiones sociales para que los incentivos que tienen reflejen ahora lo que es mejor para la sociedad. ¿Sí? O deje de fomentar aquellas cosas que son un poquito más perjudiciales. Y en la actualidad se cumplen un poco todos, digamos. En general, digamos, el sector privado sigue trabajando, con lo cual no es tan blanco y negro. Hay momentos en la economía argentina donde se ha dado más prevalencia al sector privado o menos prevalencia a la intervención estatal. Ahora estamos en un punto quizás, o digamos a priori por las declaraciones, hay algunos puntos donde no se están dejando actuar libremente los incentivos privados, como así tampoco los derechos de propiedad. ¿Sí? Estas intervenciones en algunas empresas o algunas de estas cosas hacen que la gente vea vulnerados algunos derechos de propiedad que son los que perjudican a los incentivos privados. Digamos, los privados no van a querer invertir en aquellos países donde no tienen garantizado que lo suyo va a seguir siendo suyo. ¿Sí? Pero, digamos, no es que no se cumple nada ni que se está cumpliendo todo a rajatabla. Hay como crisis. Pero hay algunas de las políticas que se tuvieron en cuenta que estarían vulnerando los derechos de propiedad. Y respecto de las políticas macroeconómicas financieras con consideración de sostenibilidad, no necesariamente refiere a la convertibilidad. Si bien al comienzo de la convertibilidad algunas cosas se aplicaron, hay que tener en cuenta porque en realidad en la convertibilidad, por ejemplo, se liberalizó el sector financiero y entonces la política monetaria y la política financiera fue bastante laxa y eso no generó los canales adecuados de supervisión al endeudamiento y a la acción de política, ¿sí? Entonces, en general, al comienzo del plan de convertibilidad, te podría decir que sí, que hubo, digamos, medidas que iban en esta dirección, como así también quizás al principio de algunos de los últimos gobiernos, pasó lo mismo. Luego, el manejo de política económica no fue del todo adecuado y se fueron desviando del objetivo. Pero lo ideal es que se apliquen políticas económicas tratando de cumplir siempre estas tres reglas universales o estos tres principios universales. ¿Sí? Y que si alguna de ellas se vulnera, ahí se pone en análisis o en tela de juicio si vale la pena o no la intervención estatal.
Bien, entonces les decía yo que ustedes tienen dijimos, tenemos distintos objetivos, muchos, y distintos instrumentos, ¿sí? Entonces, lo que plantean acá dos autores, hay algunos más, pero digamos los principales, son, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para mezclar esas dos cosas? Es decir, bueno, si yo tengo dos objetivos, ¿cuántos instrumentos tengo? ¿Cuántos puedo usar? Entonces aparece la primera regla de decisión, que es la que plantea Timberger, que lo que plantea es que, bueno, que para poder lograr una determinada cantidad de objetivos, nosotros necesitamos garantizar tener la misma cantidad de instrumentos linealmente independientes. Es decir, que un instrumento no afecte o no condicione al otro. ¿Sí? Entonces, si yo quiero lograr dos objetivos, yo necesito tener dos instrumentos que se pueden aplicar de manera independiente, o sea, que no estén condicionados entre sí. Y yo acá siempre, esto les pido perdón, digamos, porque yo en algún momento estaba macro también, y a mí siempre me gustaba esto de tener en cuenta lo que pasaba en macro. Cuando ustedes en macroeconomía, querían lograr dos objetivos al mismo tiempo, querían que aumente la tasa de interés o que la tasa de interés no varíe y que aumente el ingreso, ustedes necesitaban utilizar dos políticas, dos instrumentos de política, la política fiscal y la política monetaria. Bueno, lo que plantea Timbergen es eso, es que yo, si quiero lograr dos objetivos, tengo que tener por lo menos dos instrumentos linealmente independientes. Si yo tengo un solo instrumento, no voy a poder lograr dos objetivos. O sea, si solamente puedo mover la política fiscal, no voy a poder lograr al mismo tiempo un objetivo vinculado a la tasa de interés y un objetivo vinculado al nivel de ingreso o al crecimiento de la economía. Entonces, bueno, el primer modelo de decisión es el que plantea Timberger, que es bastante utilizado. Pero ¿qué pasa? Aparece después Mundell, que hace una observación que es bastante interesante, que dice que, bueno, que a ver, no siempre todos los instrumentos dependen de de la misma gente o de la misma autoridad de gobierno. Entonces, a veces coordinar se termina haciendo muy tedioso o casi imposible. Entonces, lo que plantea es que muchas veces las políticas deberían ser aplicadas por aquel organismo que tiene ventajas comparativas o que tiene cierta ventaja en la aplicación del objetivo o sobre el objetivo que tiene mayor influencia. Entonces, si vamos a usar la política monetaria, bueno, la vamos a usar para lograr aquellos objetivos vinculados a la estabilidad de precios, ¿sí? Porque tiene mayor influencia cuando se aplica la política monetaria en lo que pasa con la inflación o con los precios de la economía que lo que pasa, por ejemplo, con el pleno empleo, ¿sí? Y vamos a dejar a las políticas, por ejemplo, a la política cambiaria, aquellos objetivos vinculados a la solvencia externa y así sucesivamente. Entonces, lo que plantea Mundell es que ahora no importa tanto la cantidad, sino que cada uno de los organismos o de los encargados de hacer política se va a hacer cargo de aquellas políticas en donde tenga mayor influencia para el logro de los objetivos. Bien, entonces, ahora, después de toda esta larguísima introducción, veamos las dos primeras preguntas, ¿sí? Acá tenemos dos preguntas que tienen que ver con esto que estuvimos revisando recién, que refieren digamos, a esto, a los objetivos por un lado y a la política económica. Entonces, leamos juntos sobre qué es lo que nos plantean estas preguntas. ¿Sí? Esto lo van a tener en la guía, en la unidad 1. O sea, todavía no tienen disponible la guía, pero cuando la tengan son copiadas y pegadas del material de la guía.
La tercera nos habla de fijación de tipo de cambio, equidad distributiva y regulación de precios. La cuarta, estabilidad de precios, equidad distributiva y pleno de empleo. La quinta, política fiscal, política monetaria y política cambiaria. Y la última, regulaciones, pleno de empleo y política industrial. De todas esas, ¿cuál le parece que es la correcta, digamos, que define La cuatro. objetivos? La 4. La 4. La 4. Fíjense A 4. que todas las otras, salvo la primera, que ahora les cuento un poquito más de la primera, todas las otras, además de algunos objetivos de política económica, nos mencionan instrumentos, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes tienen que saber identificar bien la diferencia entre una cosa, entre lo que son los objetivos y lo que son los instrumentos. Y en el primero nos habla de la reducción del déficit fiscal, que si bien el déficit fiscal es importante porque afecta lo que pasa en la economía, no es un objetivo en sí mismo para la política económica, macroeconómica general, sino que su logro nos lleva a obtener otros objetivos de política económica, ¿sí? Modificar el déficit fiscal se va a hacer a través de la política fiscal, pero no es el objetivo en sí mismo el déficit, sino lo que el déficit nos genera, ¿sí? Tener un déficit abultado hace, por ejemplo, que tengamos gran inflación o que se emita, digamos, más en la economía doméstica y eso repercute directamente en los precios. Entonces, sí va a ser, digamos, un ideal no tener un déficit abultado, pero no es un objetivo en sí. Veamos ahora entonces la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, bueno, la política económica tiene como única justificación la estabilización del ciclo económico. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Bien, ¿por qué es falso? Porque acuérdense que además de estabilizar el ciclo económico, tiene, justificación en cuestiones distributivas y en cuestiones de eficiencia para resolver fallas de mercado o fallas del Estado, ¿sí? Después, debe asumir que el crecimiento económico del país es siempre similar al crecimiento económico mundial. Bueno, eso no, también es falso, porque en realidad el crecimiento de un país puede estar alineado con el crecimiento mundial o no, va a depender de todo lo que se use con la caja de herramientas que estamos trabajando. Después, se encargará solo del largo plazo, ya que en el corto plazo no tiene capacidad de modificar las condiciones económicas. Falso. Esa también es falsa porque acuérdense que la política económica se va a usar tanto en el corto como en el largo plazo. Va a haber algunas políticas que son de más largo plazo y algunas que son de más corto plazo, pero afecta en los dos horizontes temporales. Después, la cuarta dice, debe reconocer la importancia de los incentivos privados y su alineación con los costos y beneficios sociales. Esa es verdadera. Verdadera es uno de los tres principios universales o de las tres reglas universales que vimos recién. Entonces esa podría ser la correcta. Después veamos las otras por las dudas para ver que no nos estemos equivocando. Después 5 dice debe analizarse evitando considerar las condiciones económicas internacionales. Bueno, eso también va a ser falsa porque se tiene que tener en cuenta el entorno porque la economía está inmersa en un ámbito internacional y nunca debe interferir en los mercados si se desea alcanzar mayores niveles de eficiencia. ¿Y esa qué les parece? Falso. Al contrario, profe, si no interviene hay menos eficiencia. Bueno, eso va a ser falsa porque como bien ahí decía el compañero, en algunos casos, y esto es importante, en algunos casos es necesario que se intervenga porque la solución privada o la solución de mercado genera un nivel que es subóptimo, ¿sí? Entonces, en algunos casos, claro, cuando hay fallas de mercado en general, el monopolio, los oligopolios, digamos, todo lo que son poder de monopolio, se diría, o sea, cuando hay poder de mercado, cuando hay externalidades, cuando hay bienes públicos,
cuando hay, bueno, lo que se conocen como bienes comunes o bienes meritorios, digamos, hay algunos casos en donde la solución sola del mercado no es buena, no es óptima. Entonces el Estado va a tener que intervenir. Entonces uno de los pilares que justifican la política económica entonces es para lograr una mayor eficiencia cuando existen fallas de mercado. Entonces ahí, según lo que vimos recién, las dos opciones que serían correctas serían la 4 en cada una de las preguntas. ¿Sí? ¿Alguna, claro, para corregir fallas de mercado o para corregir externalidades si hubiera? Exactamente. ¿Alguna, hasta acá estamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Estoy yendo muy lento? ¿Estoy yendo bien? Porque si bien estamos repasando... No, bien, profe. Bueno, sí. Profe, yo una pregunta. Bueno, decime. Con respecto a las dos situaciones de Stimbergen y Mandel, ¿vio? Sí. En los países de la actualidad, ¿por cuál de los dos digamos, se deciden actualmente en los países? Digamos, depende un poco. En general, la regla de Mandel está bastante, digamos, difundida, porque por lo general los organismos no dependen de la o del mismo agente, ¿sí? Entonces, cuando hay, por ejemplo, un banco central que es autárquico, que es independiente, entonces se trata de canalizar las políticas en ese esquema. Sí, a veces se mezclan los dos enfoques, porque, por ejemplo, la política fiscal se puede usar para lograr varios objetivos al mismo tiempo. Entonces, vos podés usar política fiscal para lograr crecimiento, podés usar política fiscal para lograr una mejora distributiva, podés usar política fiscal para lograr pleno empleo. Entonces, ahí, si vos querés usar la misma política para lograr más de un objetivo, tendrías que ver qué instrumentos linealmente independientes hay dentro de la misma política. Sí, como habíamos visto en macro en aquel momento, o vieron ustedes en macro en aquel momento, ustedes pueden aplicar política fiscal de aumento del gasto y, qué sé yo, aumentar los impuestos para lograr dos cosas al mismo tiempo. Sí, eso se puede hacer. O sea, digamos se combinan en general. Exactamente, se puede combinar ambas situaciones, digamos, de las dos. Sí, se puede combinar ambos enfoques. Sí, intuitivamente es más fácil el de Mandel porque vos no tenés que calcular. Con el enfoque de Tinbergen vos tendrías que calcular, tendrías que tener como algunas aproximaciones de cuáles son las sensibilidades de algunas variables, digamos, y ver, digamos, cuáles son el impacto que tu política va a generar en la economía. Pero por lo general sí se hace una combinación de los dos enfoques. Bien, ¿alguna otra duda o sigo? Bueno, sigo. La segunda, bueno, la tercera pregunta que ustedes tienen ahí hace referencia a que existen distintos enfoques o distintas posturas entre los economistas. ¿Sí? Los economistas tenemos como este problema que muchas veces nos cuesta ponernos de acuerdo. Los tres grandes, en lo que refiere a la política económica, los tres grandes rubros en los que existen diferencias de pensamiento tienen que ver primero con el origen de los shocks y las fluctuaciones de la economía, es decir, cuáles son las causas de los problemas o de las variaciones en la economía. Después, el segundo eje sobre el que hay divergencia es de si la política económica debiera tener un rol activo o un rol pasivo, es decir, si tiene que intervenir mucho el Estado o tiene que intervenir poco. Y después, la tercera cuestión en donde existe divergencia es si se debe hacer la política económica a través de reglas permanentes, es decir, por ejemplo, poner una ley que diga, bueno,
el tipo de cambio es este, la emisión monetaria es esta, digamos, definir estrictamente cuáles son los caminos a seguir, o si se le puede dar al hacedor de política grados de libertad y en ese caso se maneja con discrecionalidad, es decir, actúa libremente. La pregunta 3 les plantea este escenario y les pide que para cada uno de los puntos traten de identificar algún ejemplo y bueno, que expliquen bien cuáles son los casos, ¿sí? Entonces vamos a hacer, esto lo vamos a ir resolviendo todos juntos, vamos a hacer como un repaso de cuáles son los estos tres grandes ejes donde hay diferencia. El primero, que dijimos del origen de los shocks y las fluctuaciones, hay como dos grandes teorías que son, por un lado, lo que son los clásicos y por otro lado, lo que son los keynesianos, ¿sí? Los clásicos son los que sugieren que la oferta agregada de la economía es vertical, o sea que no se puede modificar la capacidad de producción de una economía, mientras que los keynesianos sugieren que la oferta tiene pendiente positiva. Y acá entonces va a haber algunas diferencias, va a haber algunos clásicos que están de acuerdo con que lo que tiene fluctuaciones es la demanda, mientras que va a haber otros economistas que son los que se conocen de la teoría del ciclo real, que son los que están un poquito más avanzados, que dicen que los shocks se dan a través de repercusiones en la oferta, ¿sí? Cambios tecnológicos principalmente. Mientras que en el caso de lo que son los keynesianos plantean que muchas veces los shocks o las fluctuaciones se dan a través de inestabilidad en la demanda agregada, ¿sí? Entonces acá esto es importante identificar que hay como dos teorías opuestas, si se quiere, respecto a qué le echan la culpa de las variaciones económicas, porque depende de eso qué es lo que vamos a hacer para solucionarlo, ¿sí? Si vamos a decir que los problemas están en el lado de la oferta, se va a buscar fomentar la producción, fomentar el aumento tecnológico, mientras que si decimos que el problema está en la demanda, se va a buscar generar más confianza, aumentar el consumo, aumentar la inversión, ¿sí? El segundo punto de debate es el de el rol activo o el rol pasivo. Generalmente lo que plantean los economistas que están en este debate es que muchas veces, si bien la política económica puede tener resultados, muchas veces se demora tanto en el diagnóstico como en digamos, tanto sin hacer el diagnóstico como en la aplicación de las políticas o en los efectos que producen esas políticas, ¿sí? Entonces, hay algunos teóricos que sugieren que, como cuando se hace política económica, se tarda en entender cuál es el problema. Una vez que se aplica, se tarda en armar la política que sea adecuada para aplicar. Y una vez que se hizo la política, a veces tarda en generar efectos, hay algunos teóricos que sugieren entonces, bueno, que el Estado no intervenga. Digamos que es menos costoso que intervenga el Estado, que lo haga con todos esos retardos internos y externos. Sí, entonces ahí hay una diferencia entre lo que es el rol activo y el rol pasivo. Y después el tercer debate se refiere a la existencia de reglas o a discrecionalidad, que acá, digamos, hay como distintas, o sea, hay que tener en cuenta que esto de las reglas o la discrecionalidad es diferente a el debate anterior. Porque reglas es decir, bueno, las cosas van a estar fijas. Vamos a decir que siempre se emite un tanto por ciento. O la tasa de interés es la inflación más el SER.
o las alícuotas de impuesto a las ganancias se modifican de acuerdo a el índice de las remuneraciones del sector privado, que combina salario e inflación. Eso es una regla, siempre pasa lo mismo. Discrecionalidad sería que, bueno, que el gobierno de turno defina cuánto quiere aumentar, si es que lo quiere aumentar o disminuir, ¿sí? Entonces, puede haber reglas que sean pasivas, es decir, que no modifiquen, digamos, o que busquen que el Estado se mantenga sin ningún tipo de actuación, o puede haber reglas que hagan que el Estado esté continuamente interviniendo. Si supongamos ahora, si el gobierno, o cuando pasó con Macri, el gobierno buscaba mantener en algún sentido el tipo de cambio, constantemente tenía que estar vendiendo activos o teniendo una participación activa en la política económica para poder mantener esa, digamos, esa regla, entre comillas, está impuesto, ¿sí? En general, los monetaristas o los clásicos están más a favor de las reglas, mientras que los keynesianos están más a favor de la discrecionalidad, ¿sí? ¿Qué tiene a favor las reglas? Que cuando hay reglas se puede prever a más largo plazo, se puede evitar que haya alteraciones, por ejemplo, por cuestiones políticas, pero sí es cierto que cuando existen reglas permanentes, eso genera que la caja de herramientas que tenía el gobierno inicialmente se reduzca, ¿sí? Entonces ahí, bueno, hay que analizar el costo-beneficio de las dos cosas. Sí, porque en algunos casos va a ser costoso también tener una regla fija porque nos impide usar otro tipo de política. Entonces veamos ahora las preguntas 4 y la pregunta 5. ¿Sí? La pregunta 4 nos dice: cuando la política económica se maneja con reglas permanentes, el Estado asume necesariamente un rol pasivo, asume necesariamente un rol activo, puede asumir tanto un rol pasivo como un rol activo, no puede asumir ni rol activo ni rol pasivo. ¿Qué sugieren ustedes que es correcto ahí? ¿No? Puede asumir el rol pasivo o activo. Bien, es la 3, es decir, puede asumir un rol pasivo o un rol activo. Acuérdense que son debates diferentes. Un debate es si intervenir más o menos en la economía, es decir, si tener un rol pasivo o un rol activo, y otro debate es si las intervenciones que se hagan se van a hacer a libre disposición del hacedor de política, es decir, de manera discrecional, o se van a hacer a través de reglas o normativas permanentes que determinen cuáles van a ser los puntos que pueden tener en cada caso. ¿Sí? Entonces sería la tercera, puede asumir tanto un rol pasivo como un rol activo. Y la otra dice: ¿en cuál de las siguientes medidas de política económica los retardos internos son más importantes que los retardos externos? Es decir, cuando en todas esas políticas que vamos a ver ahí, cuando es más difícil lograr coordinar internamente para aplicar la política que lo que se tarda en que ésta haga efecto. ¿Sí? Política monetaria. Dice, una reforma tributaria. Sí, perdón, te escucho bajito, pero te escucho. Sí, le decían, puede ser la primera porque si es una reforma tributaria se debería debatir en el Congreso, digamos, en Cámara de Diputados y Senadores, y hasta que se pongan de acuerdo y se formule la ley, puede pasar mucho tiempo hasta que se aplique, digamos, ¿o no? Bueno, si se aplica, sí, exactamente. Si se aplica una reforma tributaria, necesita aprobación en el Congreso, y por lo general, como afecta tanto como a la nación, como a las provincias y a los municipios, muchas veces requiere además acuerdos internos entre todos los encargados de política económica en todos los escalones, digamos.
Entonces esa tiene mucho, o sea, es cierto que tiene un retardo interno más importante que el retardo externo. Fíjense, la segunda dice una disminución del encaje bancario, es decir, una modificación de la cantidad o los requerimientos que hace el Banco Central a los bancos privados para quedarse como reservas legales o reservas voluntarias. Entonces eso es más fácil de aplicar, ¿sí? El Banco Central saca un comunicado y listo. Es más, ahora con la pandemia hubo un montón de comunicados, tanto de los encajes como de otras variables financieras, que salían todos los días, había un comunicado nuevo del Banco Central. En cambio, las leyes, si bien hubo algunas, no hubo tantos, o decretos, no hubo tantos, porque requieren mucho más tratamiento. La expansión monetaria a través de una operación de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto, acuérdense esto de macro, acuérdense que es cuando el gobierno compra o vende títulos públicos, por ejemplo. Esto es cuando el Ejecutivo interviene, o, digamos, por sí o a través de terceros en el mercado. Eso también es relativamente rápido, porque es comprar o vender títulos, o incluso licitar títulos, lo puede hacer semanalmente. Después tiene que tener compradores, obviamente, pero lo puede hacer. Y después el último, la reducción en la tasa de redescuentos otorgado por el Central también, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que la que sería correcta es la primera, que es la que tiene como más tiempo de elaboración, y a modo de pista, digamos, si no se hubiesen dado cuenta de eso, tengan en cuenta, bueno, que 3 de las 4 opciones están vinculadas a la política monetaria y una sola está vinculada a la política fiscal. Entonces, en ese caso, bueno, tendrían que ponerse a decir, bueno, todas esas políticas monetarias tienen más retardos internos que externos o al revés. Generalmente la política monetaria tiene más retardo externo que retardo interno, y la política fiscal tiene más retardo interno que retardo externo, ¿sí? Entonces, en ese caso, sería la primera. Profe, ¿puede repetir lo que dijo recién? Sí, que, digamos, en general, la política fiscal tiene más retardo interno que externo. Fíjense igual, para lo que estoy en la diapositiva, acá, donde está lo del rol pasivo y activo, dice retardo interno en la ejecución de implementación, y entre paréntesis está puesto PF, es para que ustedes se acuerden que la política fiscal tiene más retardo interno en general que externo, mientras que la política monetaria, que es la que está en el renglón de abajo, tiene más retardo externo. Es decir, que se puede aplicar rápido, pero a veces tarda mucho en que se vean los resultados. Mientras que la política fiscal tarda mucho en que se llegue a aplicar, pero después los resultados se ven relativamente rápido. Si nosotros cambiamos la ley tributaria, mañana empieza a estar en vigencia y los resultados se ven el mes que viene. Vemos ya cambios en la recaudación. Pero capaz hace 5 años que estamos debatiendo sobre qué tiene que decir la nueva ley tributaria. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, de nada. Bueno, paso a la otra pregunta. La otra pregunta, esto es a modo estimativo, vamos a pasarla más o menos rápido porque no, es para que ustedes analicen un poquito más. Lo que nos pide esta pregunta es que elaboren un diagnóstico de la situación actual de la economía argentina a través de 10 variables que consideren ustedes relevantes, ¿sí? Entonces nos pide hacer un diagnóstico de la situación de la economía argentina eligiendo 10 variables. Entonces, yo les pregunto ahora, voy a leer el chat, bueno, ¿qué variables elegirían ustedes? ¿Y por qué? O sea, si yo digo, bueno, 10, ¿qué cosas hay que analizar de la economía argentina para poder ver si la economía está bien o mal? El PBI, el déficit fiscal, la inflación, el desempleo, el tipo de cambio, bueno, el desempleo iría de la mano del desempleo, la deuda externa,
pobreza, la política cambiaria. Perfecto, la pobreza, la emisión monetaria. Bueno, yo ahí en la diapositiva les pusimos como ejemplo 10 variables que se podrían analizar, que son, bueno, la inflación, el desempleo, la pobreza, el endeudamiento, todas estas ustedes las dijeron, el valor del tipo de cambio, el saldo fiscal, cuál es el valor de la balanza de pagos, es decir, si nosotros tenemos saldo a favor con el resto del mundo, o si el resto del mundo o si nosotros le estamos debiendo al resto del mundo, el grado de emisión monetaria, la tasa de interés de la economía, el crecimiento del PBI. Estas variables son, digamos, a nivel orientativo, ¿sí? Ustedes pueden elegir otras, pero en general, más o menos todo lo que ustedes fueron diciendo, bueno, ahí está el riesgo país, por ejemplo, no lo puse, la presión tributaria. En general, fíjense que las variables que nosotros analizamos van a estar en gran medida vinculadas con objetivos, ¿sí? Y ahí después vamos a tener que tener en cuenta, bueno, si es bueno o es malo el valor que obtenemos. Hay algunas cosas que no podemos saber estrictamente con solo ver el número si eso es bueno o es malo, ¿sí? Supongamos si yo les digo, bueno, ¿cuánto es la emisión monetaria? O si yo les digo, ¿cuánto es el nivel de gasto público? Es medio difícil poder saber sin compararlo con algo si eso es bueno o malo. Entonces, algunas de las variables que ustedes sugieren, como por ejemplo la presión tributaria, nos permiten, o el riesgo país, son cocientes o variables que nos permiten directamente ya saber si es bueno o es malo. Digamos. Si aumenta el riesgo país, sabemos que eso es malo para la economía. ¿Sí? Si aumenta el gasto público, a priori, sin saber nada más, no podemos saber si eso es bueno o es malo para la economía. Necesitamos un poquito más de información. ¿Sí? Entonces, esta es para que ustedes se pusieran como a volar un poco y a ver, bueno, cuáles son las distintas variables que consideran que son relevantes. Veamos ahora las preguntas 7 y 8, que tienen que ver con lo que estuvimos hablando hace un rato. La primera dice, si para estabilizar el nivel de precios y reactivar la economía, el gobierno tuviese disponible la política monetaria y la fiscal. El marco de Tinbergen establecería que, entonces acá tenemos objetivo de política, nivel de precios y reactivar la economía, o sea, aumentar el nivel de ingreso. Y los son la política monetaria y la política fiscal. Me dice, el marco de Tinbergen establecería ¿qué establecería el marco de Tinbergen? ¿Qué nos decía Tinbergen? Antes de leer. Que para alcanzar N objetivos se necesitaban N instrumentos que sean linealmente independientes entre sí. Perfecto. Entonces, fíjense, acá siempre a mí cuando me piden algo así como muy, muy teórico, como en este caso, yo siempre les recomiendo que traten de acordarse, bueno, ¿qué es, como recién, qué decía Tinbergen? Eso, que para lograr N objetivos necesito N instrumentos linealmente independientes. Entonces, después de ver eso, veo las opciones. Entonces, ahí dice, la primera, dicho objetivo
cuando hablamos del retardo interno y el retardo externo? ¿En el de los shocks, en el del rol o en el de reglas o discrecionalidad? En el del rol. En el del rol. Entonces, cuando los economistas hablan de los retardos, vamos a tener que analizar algo del rol. O sea que la pregunta 1 y la 4, las opciones 1 y 4 ya las vamos a descartar directamente porque son de otro debate. Y cuando hay muchos retardos, ¿qué se suele sugerir? Un rol pasivo. Que en la economía se aplique un rol pasivo, ¿sí? Entonces, en este caso, las opciones serían la 1 en la primera, o sea, en la séptima, y la opción 2 en la pregunta 8. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Una pregunta, con la pregunta 7. Sí. ¿Es lo mismo decir Sí. ventaja comparativa a que diga tiene mayor efecto relativo? Sí. Sí, porque digamos lo que te está diciendo que vos tenés ventaja es que tenés mayor posibilidad de acción o tenés vas a tener mayor impacto. Y eso implica que tenés en términos relativos, o sea, comparándote con las otras políticas, tenés mayor capacidad de impacto, mayor efecto. Gracias, profe. De nada. Bueno, veamos ahora entonces un pequeño repasito de lo que son las instituciones. ¿Sí? Acuérdense que en esta unidad que hablamos de instituciones tenemos instituciones económicas, instituciones políticas. En los dos casos, en las económicas y en las políticas, podemos tener instituciones extractivas o instituciones inclusivas, ¿sí? Las instituciones extractivas son aquellas que no son deseables a nivel económico y son las que, van en contra de los derechos de propiedad, cuando las regulaciones son perversas o cuando se quiere sacar, apropiarse de los beneficios que podrían ser del sector privado, se los quieren apropiar estas instituciones económicas, ¿sí? Entonces se genera como un juego desequilibrado. Y cuando las instituciones extractivas son, bueno, las políticas, es cuando se busca apropiarse de todo el poder político y se busca generar un absolutismo. Sería así como el máximo ejemplo de institución política extractiva. Cuando las instituciones son inclusivas, las instituciones económicas son las que garantizan los derechos de propiedad, que dejan entrar nuevas empresas, que existen mercados, que las reglas de juego son claras, y que las instituciones políticas inclusivas son aquellas que permiten la participación, la democracia, la rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, va a ser inclusivo cuando es permisivo y adecuado, y va a ser extractivo cuando busca en el límite el absolutismo o la apropiación de todo el beneficio económico, si son instituciones económicas, o políticos, si son instituciones políticas, ¿sí? Entonces, con eso en mente, nos aparece la pregunta 9 y 10. La pregunta 9 en realidad tiene que ver con los principios universales, esos tres que habíamos visto hace un rato. Y dice, los principios universales que proporcionan condiciones para un crecimiento económico solo son posibles en un único marco institucional. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. ¿Por qué? Bueno, sí, es falso. ¿Por qué es falso? Porque no existe un único modelo institucional que sí o sí sea el que se tiene que cumplir para que los derechos de propiedad se cumplan.
¿sí? Va a haber economías que van a tener políticas inclusivas, pero que puede que alguno de los tres principios universales no se cumpla a rajatabla, o puede, digamos, haber modelos que utilicen medidas más ortodoxas o más heterodoxas que busquen el logro de estos tres principios universales. Entonces, tomar como que existe un único marco sería falso, sería errado, ¿sí? Y después la siguiente nos dice cuál de las siguientes no es una característica de las instituciones económicas extractivas. Entonces, bueno, ¿cuál de todas esas que tienen ahí no es una característica de las extractivas? La ausencia de ley y orden, la rendición de cuentas, la extracción de ingresos y riquezas de un sector para beneficiar a otro, la inseguridad de los derechos de propiedad, regulaciones que impiden el funcionamiento de los mercados, la existencia de barreras arbitrarias de entrada a los mercados. La 2, perfecto. Fíjense que la rendición de cuentas y restricción al accionar de los políticos tiene que ver con instituciones inclusivas, ¿sí? Bien. Bueno. Veamos, vamos a ver ahora de los planes económicos, vamos a ver las últimas preguntas, ya estamos terminando, así que vamos a terminar un ratito antes la clase. Nos quedan dos preguntas más que refieren a los planes económicos. En los planes económicos, en esta unidad, fíjense que ustedes tienen como un gran plan económico que se aplicó en la década de los 90, que es el Consenso de Washington. Acá les hago un hincapié. Bueno, en todo esto, en realidad, todos estos temas son siempre interesantes y siempre preguntables, pero tengan en cuenta que el Consenso de Washington es, bueno, un conjunto de políticas que se aplicaron en los 90 después de una gran crisis en la que se ven inmersos los países latinoamericanos, que termina con las crisis de lo que se conoce como la crisis de la deuda latinoamericana, que empieza con la cesación de pagos de México y termina con, bueno, con la hiperinflación en Argentina y digamos, el default en la mayoría de los países latinoamericanos, que lo que hacen los países centrales o más avanzados es tratar de analizar un conjunto de cosas que los países latinoamericanos hicieron mal para decir, bueno, ¿por qué los países latinoamericanos llegaron a donde llegaron? ¿Por qué les fue tan mal? Entonces dijeron, bueno, porque tienen indisciplina fiscal, porque no les va bien con el gasto público, porque tienen problemas con muchas restricciones en la tasa de interés, bueno, una serie de medidas diagnósticas. Entonces, en función de eso, generaron un decálogo de recomendaciones y que eran recomendaciones que se sugería, digamos, a los países de América Latina seguir. Pero ¿qué pasa? Además de esta sugerencia tan amable que los países centrales hacen a los países latinoamericanos, el financiamiento externo va a estar condicionado a la aplicación de estas medidas. Y entonces, los países latinoamericanos que estaban en crisis no ven, en muchos casos, no ven otra opción más que hacer o adherir a las premisas del Consenso de Washington. Ustedes ahí tienen cuáles son las premisas o las cosas que busca lograr el Consenso de Washington. Por un lado, la disciplina fiscal, que se ordene el gasto público, que se realice una reforma impositiva hacia los impuestos directos en vez de los indirectos, que se liberalicen las tasas de interés, un tipo de cambio unificado y competitivo, la liberalización comercial y de inversión extranjera directa, las privatizaciones, la desregulación en los mercados y garantizar los derechos de propiedad. Esas son las premisas que plantea el Consenso de Washington. En el teórico, ustedes vieron
ampliado, que es el que ustedes tienen ahí en la diapositiva, que además de los 10 puntos originales, plantea unos 10 puntos adicionales que tienen que ver con la institucionalidad, la seguridad social, la seguridad ciudadana, la no corrupción, etc. ¿Sí? Este plan, no sé si ustedes se acuerdan, pero del teórico, digamos, la gran crítica que se le hace es que es muy ambicioso, ¿sí? Que lograr todas esas cosas es muy, muy difícil porque se quiere, digamos, básicamente alterar todos los mercados, todas las regulaciones, entonces es muy, muy complicado. Pero bueno, digamos, el resumen muy sintetizado del Consenso de Washington es que si bien los países intentaron aplicarlos, no los aplicaron en rajatabla. ¿Algunos se acuerdan en el caso de Argentina qué pasó con el Consenso de Washington? Si nos fue bien, nos fue mal, si aplicamos, no aplicamos. Aplicamos. Hacíamos casi todas las reglas que se pidieron, pero falló en la disciplina fiscal, porque hubo déficit fiscal en esa década. Se aplicó, se quiso hacer todo lo que se presentaba. Nos faltó el déficit, o sea, la disciplina fiscal, ¿y qué más? Y eso, y el dólar poco competitivo. Sí, las dos grandes falencias que tuvimos fueron el tema de la disciplina fiscal y el tema de que el tipo de cambio que se tenía que aplicar era un tipo de cambio competitivo y nosotros nos unimos al dólar, que el dólar no era del todo efectivo. Ahí, Lucas, David, tenés habilitado el micrófono. Bien, fíjate que... Bueno, no te puedo silenciar, perdón. La inversión extranjera directa y los mercados financieros se buscaron liberalizar. Después ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que algunas de las cosas se hicieron y eso generó resultados indeseables, ¿sí? O sea, se buscaba que se libere o que se desregulen los mercados. Eso en nuestros mercados financieros fue una mala decisión, una mala política o una mala recomendación. Con los flujos de inversión extranjera directa, también la inversión extranjera directa podía moverse, digamos, libremente. ¿Qué pasa? Eso, digamos, se hizo tal cual lo que sugería el Consenso de Washington, el resultado fue malo. Ahora, con el tipo de cambio, el Consenso de Washington decía que el tipo de cambio sea uno solo y sea competitivo. La elección de Argentina del 1-1, de unificar el tipo de cambio al dólar, no fue acorde a lo que sugería el consenso. El consenso sugería un tipo de cambio competitivo. Nosotros, anclados al dólar, no teníamos un tipo de cambio competitivo. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación en nuestra economía directa con lo que pasa con Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, supongamos, si había un problema en la cosecha de Estados Unidos, se generaba una modificación en el valor del dólar y nos afectaba a nosotros, y en realidad eso a nosotros no nos tendría por qué alterar. Entonces, nos equivocamos, si se quiere, en cuál era la moneda a la cual nos anclamos. Y, por otro lado, con la disciplina fiscal, si bien hubo algunos avances en cuanto a a las medidas fiscales, se trató de sanear las cuentas fiscales, no se logró en su totalidad. Entonces veamos ahora juntos las dos preguntas que siguen, que hablan del Consenso de Washington. Dice: la política económica argentina de la década de los 90 planteó divergencias fundamentales con respecto a las reformas sugeridas por el Consenso de Washington. Y después
Ah, perdón, sí. ¿Qué significa tener un tipo de cambio competitivo? Eso, que la gente nos quiera comprar a nosotros. El tipo de cambio competitivo significa que el tipo de cambio sea alto, ¿sí? O sea, el tipo de cambio alto es un tipo de cambio competitivo. A la economía local le perjudica, entre comillas, pero si el tipo de cambio es muy, muy alto, la gente que vende en dólares gana más, primero en medido en pesos, y por otro, o sea, se fomentan las exportaciones, se desincentiva las importaciones, o sea que también se fomenta el consumo interno. Y por otro lado, para el resto del mundo, que gana en dólares, supongamos, si el dólar se va, ahora está, supongamos, se va a 200, para la gente que tiene dólares, nosotros somos un país muy barato. Entonces nos quieren comprar a nosotros. ¿Sí? Entonces, que el tipo de cambio sea alto es que es un tipo de cambio competitivo. O más competitivo. Y si el tipo de cambio es bajo, es menos competitivo. Cuando tenemos un tipo de cambio atrasado, es que el tipo de cambio debería ser más alto del que efectivamente es. Supongamos que el tipo de cambio no aumenta porque hay alguna regulación o porque el gobierno lo está frenando, entonces ahí decimos, bueno, el tipo de cambio debería ser 150 y hoy es 120. Entonces ahí tenemos atraso cambiario y perdemos competitividad, porque en vez de ser 150 y que la gente nos compre un montón, es 120 y nos compran menos. ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta 11 nos dice que si había diferencias entre lo que nosotros aplicamos y el consenso de Washington. Eso sería verdadero, porque lo que no se cumplió es que el tipo de cambio sea competitivo ni la disciplina fiscal, como dijimos hace un ratito. Y después la otra nos habla del consenso de Washington ampliado y nos dice que es una agenda muy amplia y es muy difícil de aplicar en los países. Y eso también es verdadero, ¿sí? Eso es tal cual como está planteado en el material de estudio. Y acá les hago una consideración. Esto suponiendo, bueno, esto es lo último, o sea que con esto termina la clase, pero antes, bueno, quedo a disposición si tienen alguna pregunta y les hago una aclaración pura y exclusivamente por si se vuelve en algún momento a la normalidad. Si volvemos a la normalidad, el examen final, además de múltiple opción, tenía ensayo o verdaderos falsos. Los verdaderos falsos se les estilo a los verdaderos falsos que estamos viendo en las clases. Pero ustedes ahí tienen que hacer un breve desarrollo, como hicimos con el primero del tipo de cambio. Es decir, bueno, el consenso de Washington planteaba 10, era un decálogo de políticas, que las políticas eran esta y esta. Son más o menos entre 15 y 20, múltiple opción. Se las vamos a pasar a los profes, pero sí, la dejo. No sé si estoy compartiendo todavía o se me fue. Ya dejó de compartir, profe. Ah, bueno, ahí lo vuelvo a poner, perdón. Gracias. El material de prácticos va a estar disponible a fines de esta semana o comienzo de la próxima. Y les van a avisar los profes de teórico, les van a dar toda la información de cuándo va a estar disponible, ¿sí? Igualmente, todas las preguntas del primer práctico, que es el de esta semana, están en lo que vimos hoy, ¿sí? O sea, todo lo que estaba en el práctico 1 lo copiamos y lo pegamos en esta diapositiva. Y si alguien no pudo venir y saben, acuérdense que esta misma clase se va a dar con otra profe el viernes al mediodía, ¿sí? Que también el link está cargado en el aula virtual. No se están grabando. Ah, perdón, sí, las clases de práctico no se graban, no se pasan al aula virtual. Así que, perdón, no sabía que el streaming no se leía el chat. Les pido perdón por eso. La guía de prácticos todavía no está disponible
va a estar disponible a fines de esta semana, comienzos de la próxima. Los profes van a avisarles por el aula virtual, entiendo yo, si se carga directamente ahí o si se vende a través del box, del box. La pregunta 11 y 12, que son las últimas dos que vimos, ahí les vuelvo a dejar la pantalla compartida, creo que estoy compartiéndola, son verdaderas las dos. La década de los 90 es lo que hablamos nosotros, y la segunda de la amplitud del consenso de Washington. No voy a dar siempre yo en este horario, tenemos un calendario, o sea, doy algunas veces en este horario, pero nos vamos rotando todos los profes. Hay algunos alumnos que me preguntan si voy a estar siempre yo. No, nos vamos a ir turnando. ¿Cuál es la correcta de la 10? Ahí les digo, ahí volvemos a la 10. La pregunta 10 era cuál no es una característica de las instituciones extractivas, y era la 2, la de rendición de cuentas y restricciones al accionar de los políticos, que eso es de las instituciones inclusivas. Si quieren, a ver, después vamos rapidísimo, la 7 y la 8, ahí la tienen en pantalla, de la 7 era la 1, y de la 8 era la 2, perdón que voy de atrás para adelante, la 6 era para que ustedes hagan un diagnóstico, en la 4 y la 5 las opciones eran la 3 y la 1, en la pregunta 3 tenían que analizar los debates, y la pregunta 1 y 2, en los dos casos, la respuesta correcta era la 4. Bueno, les decía, si se vuelve la presencialidad, se les evaluaba, además de los múltiples opciones, se les evaluaban ensayos, que son del estilo los verdaderos falsos que estuvimos haciendo. Entonces es muy importante que ustedes, además de estudiar así medio de memoria, sí hay fechas de los parciales, ahí les doy fecha. Que bueno, además de estudiar de memoria, como algunos hacen, es muy importante que analicen, que entiendan y que ustedes puedan defender esos contenidos. Si seguimos con la virtualidad, los parciales van a ser múltiple opción a través de Respondus, con lo cual asegúrense de tener instalados los navegadores y hacer las pruebas correspondientes para no perder tiempo. Y después, en el final, se les toma una primera parte de múltiple opción de toda la materia y después una oral de un solo tema, ¿sí? Se les toma una oral, se les hace una sola pregunta. Supongamos que yo les digo, bueno, a ver, en el consenso de Washington, ¿las políticas que se aplicaron fueron neoliberales? Esa es una pregunta. Entonces usted me dice, no, mira, en realidad las políticas neoliberales tienen que ver con esto, del consenso de Washington solamente las privatizaciones. Sí, la de los parciales, sí, va a estar ni bien también de rendir las notas. Las diapositivas de los prácticos depende de cada profe, ¿sí? Hay algunos profes que vamos a hacer diapositivas, puede que haya otros, puede ser que no hagan diapositivas, eso depende mucho de cada profe. Sí, si nosotros hacemos, vamos a tratar de dejarlas cargadas en el aula virtual antes. Con todo esto no llegamos a pasárselas antes. Todas las instancias de evaluación que tomamos antes fueron por Respondus, ¿sí? Así que sí, los parciales son los sábados, si no me equivoco, es el 26 de septiembre el primero y el 24 de octubre el segundo. No me acuerdo el recuperatorio. Igual está cargado en el aula virtual. Si ustedes se fijan en las diapositivas tanto del profesor, de los tres profes, de Alejandro Gay, de José María Rodríguez o de Marcos Cohen, en la diapositiva de introducción tienen bien las fechas y el horario, ¿sí? Pero sí asegúrense de conectarse un ratito antes, de que todo funcione bien, porque eso, bueno, nos pone un poco más nerviosos, además de los nervios propios del examen, ¿sí?
se me perdió la parte del chat, o sea que si había quedado algo pendiente, les pido que me lo vuelvan a escribir. Yo había preguntado, profe, si más o menos el primer parcial que entra a los temas sería el primer tomo, digamos. Sí, sí, ahí está, ahí voy. Sí, en general el primer parcial es el primer tomo y el segundo parcial el segundo. Sí, ustedes tienen en la página de la facultad, tienen toda la información para instalar el navegador seguro, el Respondus, todo eso. Y tienen, si no, la mesa de apoyo a la cual lo pueden preguntar. Igual falta un montón, ¿no? Para que sea el parcial, pero sí es importante que lo prueben en esa misma semana. Para estar tranquilos. O de última ese día se conecten un ratito antes para estar tranquilos con eso. Profe, en la página web no figura ya el Respondum para instalarlo de vuelta. ¿Ustedes podrían mandar los links? Sí, sí, nosotros vamos a hablar con la gente de sistemas. Yo me voy a encargar de comunicarme con sistemas para que lo vuelvan a dejar cargado. Y si no está cargado, antes del parcial, supongamos una semana antes, desde las cátedras les vamos a mandar un mail o una notificación con todas las indicaciones para que ustedes puedan descargarlo. No tiene mucho sentido descargarlo mucho antes, porque a veces hay actualizaciones y si llega a haber una actualización, capaz que se les traba o hay algún problema. ¿Sí? Entonces, con que lo tengan en esos días del parcial van a estar bien. Gracias, gracias. De nada. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, yo los libero acá. No, en general no colapsa Respondus, pero a veces colapsan los alumnos usando Respondus, porque los nervios y todo. El parcial tiene un tiempo determinado, ¿sí? Ahora no lo sé yo, pero supongamos que el parcial se toma en media hora. Entonces, si ustedes de esa media hora pierden 15 minutos para poder usar Respondus porque la luz que tienen en su casa es mala, porque se mueven mucho, porque la cámara funciona mal, etcétera, bueno, quizás no pueden rendir o rinden con menos tiempo. Así que fíjense bien en la página y algunos compañeros me dicen que sí está, así que en la página de la Facu, no en el aula virtual, ¿sí? Así que fíjense ahí y tienen el Respondus. Y cualquier duda sobre Sí, el parcial siempre arranca cuando ustedes ponen iniciar y lo de Respondus se hace antes de eso. Así que no les debería comer tiempo. Pero si ustedes, el parcial se rinde de 9 a 9 y media y ustedes recién pueden habilitar su computadora para rendir a las y 20, bueno, a las 9 y media se va a cortar porque a las 9 y media se cortan todos los parciales. Eso es independiente, incluso si tuviera contraseña pasaría lo mismo. Entonces, por las dudas, no se arriesguen, pero todas las indicaciones previas al parcial se las vamos a dar previo al parcial, ¿sí? Así que no se preocupen por eso, no se amarguen por eso, no se perturben hoy con eso, pónganse a estudiar mejor, que es más productivo. Supongo que sí puede pasar que no rinda por tandas o puede que rindan todos juntos, no debería generar problemas tampoco. Pero eso lo saben más los profes del teórico, que son los que lo arman al parcial. De nada. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, los libero. Y bueno, cualquier cosita estoy a disposición y si no, bueno, los profes de la cátedra o en las mismas consultas también estamos a disposición. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. De nada, voy a cortar la llamada, así se deja desconectense, así también se deja de transmitir. Chao, nos vemos. Chao, chao.